Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos ahora a continuar con nuestro video número 15 de el estudio, el análisis del libro de los Filipenses. Aún continuamos en la etapa número 4. Estamos elaborando un bosquejo que es preliminar para poder tener herramientas para presentar nuestra clase, nuestra lección a las personas a las cuales les enseñamos. Estamos analizando lo que nos dicen los versículos del 12 al 30, que nos narra acerca de la vida muy particular de Pablo. Por eso lo titulamos como la teología de la vida singular, aunque no añadí la frase de Pablo, se entiende que él es precisamente la vida singular. Y ahora estamos viendo los versículos del 27 al 30, el inciso C, cómo debe de ser el centro de la vida congregacional. Vamos a dar una lectura al párrafo del versículo del 27 al 30. Solamente que os comportéis, dice Pablo, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Las frases que Pablo expresa en estos últimos 4 versículos nos hablan acerca de un deber que quiere inculcarnos a todos los que somos miembros de una congregación. La carta está dirigida a los filipenses. No tenemos duda acerca de esto, fueron los primeros receptores de este mensaje. Pero a través de los siglos, esta carta ha motivado a cientos y cientos y miles de cristianos para mantener su fe siempre puesta en nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo esta frase del verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Y qué cosa es el comportarse? ¿Qué es esa conducta? Eso es una ética, eso es una manera de ser, una manera de actuar. Entonces Pablo está mencionando que una vez que uno se convierte en cristiano, una vez que los filipenses se convirtieron en cristianos, cualquier persona que se convierta en cristiano está obligado a seguir la ética cristiana. Y Pablo menciona que lo que dice el verso 27, como diciéndoles, les pido esto, señores de Filipos, les pido esto, señores de la congregación de Filipos, señores y señoras, miembros de esta congregación, les pido que se comporten como es digno del Evangelio. Si usted está suficientemente ilustrado para comprender el significado de la palabra Evangelio y lo que significaba el término en el primer siglo, así como presenté mi plan de salvación en las primeras lecciones, en los primeros videos, donde explicaba lo que era el Evangelio. El Evangelio, así llanamente, usando la palabra llanamente, significa dar a conocer las buenas noticias o dar a conocer un mensaje, una información. Eso era un evangelio. Entonces, tratándose del Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo se trataba de ir a dar a conocer la noticia de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, también la noticia de los actos realizados en su vida mientras estuvo en el área de Palestina antes de ser crucificado. Esas noticias, los apóstoles tenían la obligación de ir a enseñar donde quiera que ellos fueran. Y donde quiera que ellos iban enseñando lo que era el Evangelio y las personas entendían lo que era la buena noticia. La buena noticia de que Jesucristo había muerto por los pecados de la humanidad, que había sido sepultado, que había sido crucificado, sepultado y que había resucitado al tercer día. Y que aparte de eso, el apóstol y otros apóstoles más, no tan solo Pablo, fueron testigos, fueron personas que observaron que la existencia del Señor estaba mucho más allá de la tierra. Había sobrepasado la existencia terrenal y ahora tenía una existencia celestial. Siempre la había tenido,
Pero en estos momentos es noticia lo que ha sucedido en Jerusalén en su resurrección, lo que ha pasado cuando están el montón de judíos observando a Jesucristo, y cuando Jesús va elevándose, según nos narra el libro de los Hechos al principio. Nos narran que Jesús va ascendiendo a los cielos y los ángeles se presentan delante de los varones y le dice: varones galileos, ¿qué hacen aquí? Ese Jesús que vieron que así se va, prometió que así regresará. Y entonces ese mensaje es lo que ellos van a andar enseñando en el mundo greco-romano donde fueron enviados. Entonces, cuando veamos esta frase, cuando Pablo les dice que se comporten siguiendo la ética como es digno del Evangelio, es algo que necesitamos entender acerca de una vida diferente. Solamente las personas que quieran seguir la misma ruta, el mismo ascenso, el mismo viaje que Jesús siguió cuando regresó al Padre, necesita entonces mantener una ética, una conducta adecuada a la nueva creencia. Por eso los judíos comenzaron a aborrecer posteriormente a los cristianos. Los romanos también comenzaron a aborrecerlos, porque presentaban una manera diferente de ver el mundo, presentaban una ética diferente. Ya no más las actitudes del imperio grecorromano, si hablamos de los cristianos, vamos a decir 50 o 60 años después de la ascensión de Cristo, 40 años después de la ascensión de Cristo, cuando las primeras cartas comienzan a desparramarse. Las cartas de los que Pablo envió a los apóstoles y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se desparraman esas cartas, esos mensajes. Las iglesias van extendiéndose a lo largo y ancho del territorio romano y dominado por los romanos, y entonces frases como estas son completamente entendibles para los que las reciben. Por eso cuando Pablo les dice en el verso 27 que se comporten como es digno del Evangelio, en otras palabras, ustedes cristianos de Filipos han aceptado el cristianismo, entonces tienen que abandonar las prácticas socioculturales, las prácticas religiosas, culturales que tenían antes de conocer el cristianismo. ¿Cuál era su comportamiento antes de conocer el cristianismo? Me refiero a los griegos gentiles, tanto de Filipos como de Éfeso, como de cualquier parte de esa sección geográfica. Bueno, tenían otros dioses, tenían a Zeus, tenían a Apolos, tenían a Diana, le rendían pleitesía, construían estatuas de Diana, las vendían, e incluso esas mismas estatuas las ponían en sus casas y les rendían adoraciones, prendían veladoras, para que entendamos, compraban estatuas incluso de piedras finas, vamos a decir, de los estatuas de mármol, no de yeso como las que venden en muchos lugares en México, de yeso, de barro, pintadas de oro, y las personas en su sencillez adoran esas estatuas, les rinden pleitesía. Bueno, también así pasaba en el mundo grecorromano. Pero Pablo les dice: cambien su mentalidad, cambien su ética, compórtense conforme es digno del Evangelio. Como la carta la recibe la congregación, que ya es un grupo establecido, entonces vamos a decir que esto es el centro de su vida congregacional. Como congregación, para que la ciudad, el pueblo de Filipos, observe la diferencia entre ser miembro de la iglesia de Cristo y ser un adorador de Diana o un adorador de Zeus. Bueno, se tiene que ver la diferencia, y la gente tiene que observar que su vida congregacional es distinta a la del resto de los que viven en Filipos. Lo vimos usted y yo. Donde quiera que vivamos, ya somos cristianos, entonces nuestra ética, nuestra conducta tiene que ser diferente. Comportarnos de acuerdo o siendo dignos, como dice Pablo en el verso 27, comportarnos como es digno del Evangelio, y es una regla para las congregaciones. Otro punto que extraemos del versículo 27 es el siguiente. Déjeme leerle aquí otra vez el párrafo. Dice: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra estar firmes, la palabra un mismo espíritu y la palabra combatiendo unánimes, todas se derivan de un mismo principio: unidad.
Entonces, lo que Pablo está promoviendo a ellos ahora como una congregación es que mantengan a toda costa la unidad. No debe de haber diferencia de pensamientos religiosos en el grupo de Filipos. Han abandonado definitivamente la adoración de los dioses paganos y ahora están adorando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el grupo de la congregación de Filipos deben de mantener la unidad. Eso es algo importante en la congregación. Una congregación no puede existir si están desunidos. Y Pablo especifica al menos 3 aspectos de su unidad. Número 1, que estén firmes. Estar firmes resistiendo el embate de los enemigos. Número 2, que mantengan un mismo espíritu, un mismo pensamiento, una misma forma de ser. Y número 3, que combatan todos unánimes por la fe. Al utilizar el verbo combatir en el verso 27, cuando dice combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, se entiende que van a tener suficientes detractores, muchos enemigos. He mencionado la posibilidad, no hay nada que me lo diga en estos momentos, no estoy usando ningún otro comentario más que la Biblia en sí, que la posibilidad de que los judíos, los cristianos judíos que querían practicar ambas doctrinas, querían que los cristianos gentiles se circuncidaran, estaban viajando por el territorio de Galacia y debieron de haber cruzado hacia Macedonia, hacia Filipos, y allá en Filipos debieron también de estar enfrentándose a los filipenses. Desde el momento que Pablo menciona la frase, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ustedes y yo podemos imaginarnos a un judaizante hablando amablemente, calladamente con los cristianos de Filipos y decirles, no hay ningún problema, qué bueno que ya se bautizaron en Cristo, qué bueno que ya son cristianos, pero ¿saben qué? Deberían también de circuncidarse, porque la circuncisión fue primero y esa es la religión de nuestros antepasados, los judíos, y eso fue lo que nos enseñaron los primeros fariseos, los primeros religiosos, los primeros judíos, Moisés y sus enseñanzas y los profetas. Creo que no hay ningún problema si usted es cristiano y no hay razón para que no se circuncide. Algunas personas claudicaron, no hay duda acerca de esto, pero otras se mantuvieron firmes. Por eso la recomendación al final del verso 27, cuando dice, combatan unánimes por la fe del Evangelio. Pablo enseña, obviamente nuestro Señor Jesucristo les dio esa instrucción, Pablo enseñen y digan que la gracia es suficiente. El Señor perdona a la nueva generación de cristianos que vienen de otras razas, que no son judíos, que no necesitan la circuncisión. No es nada necesario, sino simplemente nada más con creer en el Señor Jesús, obedecer el Evangelio, bautizarse para que sus pecados sean perdonados y entonces ya son nuevas criaturas, son aceptados con el Señor y continuar adelante. Pero entendemos que también hay personas que claudicaron, como en esta época puede haber cristianos también que claudican ante la oferta que les proporcionan otras personas, quizá ofertas, vamos a decir, económicas para que abandonen el cristianismo. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Miren, en el verso 28, se encuentra otra frase. El 28 dice así, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. La cuestión de la enseñanza del Evangelio, más para vosotros cuestión de salvación, y esto es de Dios. Recuerden que al inicio del cristianismo muchas personas debieron de haberse burlado, sobre todo cuando se les enseñaba que debían de bautizarse, sumergirse en agua, y que cuando fueran sumergidos y salieran del agua, obedeciendo el Evangelio, sus pecados iban a ser perdonados. Los burlistas de aquella época debieron haber considerado ese acto como algo simple. Como en esta época, muchas personas consideran este acto también como algo muy simple, dicen algunos burlistas, que únicamente la diferencia es que entra una persona seca y cuando sale la persona mojada, pero que no existe ninguna transformación externa en su vida. Falso. Si el Señor nos dice que es donde consiste nuestra fe, es en lo que consiste nuestra fe. Si el Señor nos dice que cuando obedecemos el Evangelio y somos bautizados, nuestros pecados son perdonados, Él lo dice. Y aunque cualquier humano, por mucho conocimiento secular tenga, nos diga lo contrario, estamos actuando nosotros por fe. Entonces en el verso 28 encontramos otro punto más. ¿Cuál? La recomendación de Pablo de que la congregación debe votar, debe seguir, debe exigir o proponer o estar en
estabilidad, mantenerse firme, dice el verso 28 otra vez, no estén intimidados por los que se oponen. Para ellos el Evangelio es indicio de perdición, pero para ustedes el Evangelio, la obediencia del Evangelio es indicio de salvación, así como también para ustedes y para nosotros en esta época. Si alguien se burla porque usted ha obedecido el Evangelio, porque usted se reúne en un lugar calmado, tranquilo, sin escándalos musicales, simplemente adorando y estudiando las Escrituras como debe de ser, eso es lo correcto, es lo adecuado si usted pertenece a la iglesia de Cristo. Si alguien viene y le dice que somos una iglesia muerta, que porque no hay ruido, no hay movimiento, no hay instrumentos musicales, no hay bailoteos dentro del auditorio, no les haga caso, no se intimide, ellos son los que están equivocados, pues eso no es, esos movimientos, esas danzas, esos bailes, esos gritos, esa música, no es indicio de conocer las Escrituras. Siga usted las enseñanzas de su ministro, de su predicador de la iglesia de Cristo, y usted conocerá la verdad. Dice el 28 entonces que hay que mantener la estabilidad, recomendación para los filipenses y aplicación también para nosotros. No se sientan intimidados por los que se oponen, dice el versículo 28. Otro punto más lo encontramos en el verso 29. El verso 29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Son frases, palabras que quizá no nos gustará, sobre todo cuando se menciona que aparte de creer, vamos a padecer por Él. Pero vamos a ponernos satisfechos en esta época. En esta época no existe la persecución religiosa que pudo haber existido en otros lugares, en otros países, en otras épocas, en otras ciudades. Nosotros afortunadamente en nuestros países, en nuestro México, tenemos libertad de creencia, libertad de expresión, libertad de manifestar nuestras creencias religiosas sin ofender a terceros. Y eso es lo que hacemos, registrados ante gobernación, legalmente constituidos como una asociación religiosa. Nadie puede decirnos nada por practicar nuestras creencias. Pero esa es la aplicación para esos momentos. Pero a los filipenses se les dice lo mismo en el verso 29. Le dice que a ellos les ha sido concedido, dice, a vosotros les ha sido concedido a causa de Cristo. Debemos entonces entender o aceptar que el convertirnos en cristianos es una agradable concesión, es una agradable bendición haber recibido la información suficiente para poder cambiar nuestra mentalidad y dejar de ser los religiosos ignorantes que antes éramos y convertirnos en personas que, aunque no conocemos mucho, pero hemos obedecido la base, hemos obedecido el Evangelio, que es el principio del conocimiento. Y vamos conociendo más y cada día nos fortalecemos más en nuestra fe, lo cual significa lo siguiente: necesitamos seguir nuestra vida, en el caso de los filipenses, su identificación con Cristo, mantenerse totalmente hermanados con Él. Pablo dice, no quiero que solamente creáis en Cristo, dice Pablo en el verso 29, sino que también estoy seguro que ustedes van a padecer por Él. Y eso que se les da a ustedes, filipenses, es una concesión, es un regalo, es algo que solamente a ustedes se les concede esto. Todo el que no obedece el Evangelio, por muy religioso que sea, no tendrá la oportunidad de estar con Cristo. Pero usted ha entrado al grupo especial de las personas que han decidido obedecer el Evangelio. Todo el libro de los Hechos, usted y yo ya somos cristianos, y los que no son cristianos, lean el libro de los Hechos y encontrarán ahí suficientes evidencias de cómo los evangelistas, los apóstoles, fueron convirtiendo personas, fueron evangelizando, fueron bautizando, fueron añadiendo gentes al cuerpo de Cristo, y la iglesia fue creciendo, fue aumentando de números en los primeros, vamos a decir, desde el año 33 hasta el año más o menos 70, 60, 70, 80, cuando ya se escribe Apocalipsis, se nos da información de esa iglesia, cómo ha crecido y se ha extendido en el Imperio Romano, en los territorios del Imperio Romano. Tengo en pausa continuar con la enseñanza acerca de la iglesia de Cristo, de la historia de la iglesia de Cristo, y necesito continuar, posteriormente voy a continuar para seguir hablando qué pasó en el siglo II, en el siglo III de nuestra era, siglo IV, siglo V, siglo VI, hasta llegar a estos momentos de la historia. Y voy a hacerlo en pausas, en distintas otras ocasiones,
para continuar con esta explicación de cómo la iglesia de Cristo se inició, se estableció, creció, se expandió por todo el mundo y todavía hasta la fecha continúa, porque nunca jamás se acabará hasta que venga el Señor Jesús a recogerla. Que algunas personas nos dicen que somos fanáticos porque dicen que creemos que únicamente los miembros de la iglesia de Cristo serán los salvos. Bueno, tienen su derecho de decir lo que gusten, tienen su derecho de proclamar sus doctrinas como quieran, nadie se los va a impedir. Cualquier persona puede proclamarse como salvador si así lo quiere, como libertador. Puede existir un líder importante que diga que él tiene una idea más excelente y la humanidad lo va a seguir, que lo siga. Pero los que hemos seguido a Cristo nos mantenemos firmes en Él, creyendo en Él, sirviéndole a Él, siguiéndolo a Él. Si usted quiere seguir, por ejemplo, a Smith, bueno, siga usted a Smith. ¿Quiere usted seguir al Papa? Bueno, siga usted al Papa. ¿Quiere usted seguir a cualquier otro profeta terrenal en la actualidad? Está usted en su derecho. Pero yo y mi casa, como en las Escrituras se nos presenta, serviremos a Jehová. No quiero mencionar acerca de Josué, lo mencionó, pero también los cristianos en esta época. Nosotros, yo y mi familia, seguiremos a Jehová. Y usted, si es cristiano y su familia, también servirán a Dios nuestro Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Déjeme ver un poquito más acerca de este versículo 29, que cuando otra vez se repite, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y finalizamos esta sección, o más bien vamos a ver el versículo 30, donde se nos habla de lo siguiente. Dice Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando Pablo les dice esto de que los filipenses tengan el mismo conflicto que hay en Pablo y que ahora oyen que hay en él, lo mismo que habéis visto en Pablo y lo que ahora oyen de él, lo que han visto de Pablo, lo que han oído de Pablo, Pablo les dice a los filipenses, eso mismo ustedes, ténganlo. O sea, tengan la misma voluntad que yo tuve para predicar el Evangelio. Tengan la misma voluntad que yo tengo para resistir los problemas que estoy pasando en esta cárcel donde estoy encerrado en Roma. En pocas palabras, cualquier acusación, cualquier cosa que nos hagan, que nos digan por causa de lo que creemos, vamos a sufrirlo con toda entereza, con toda calma. Y es la recomendación que Pablo da a los filipenses. Por eso cuando la frase del versículo 30 la sintetizamos, podemos encontrar esto. Cada cristiano, los filipenses en primer lugar son los que reciben la carta, pero de ahí en general todos los cristianos tenemos el deber de seguir el ejemplo apostólico. En el caso de Pablo, ¿cómo fue su vida como ministro? Fue enfocado totalmente a enseñar el Evangelio. Fue guiando, fue enseñando, fue abriendo, fue formando más congregaciones, haciendo conocer más acerca de Cristo. Cuando Pablo dice eso a los filipenses de que ellos hagan lo mismo y que sientan lo mismo, podemos entender, podemos aceptar que los filipenses entendieron el concepto, practicaron lo mismo que Pablo decía, puesto que el Evangelio se extendió más allá del área de Filipos, más hacia el norte. No tengo aquí el mapa a la disposición, pero en cualquier momento voy a mostrar otras provincias mucho más al norte, rumbo a Europa, donde hay noticias de que también hasta allá se extendieron más personas para enseñar el Evangelio. No fue Pablo, o si fue, no sabemos, pero casi me atrevo a insinuar, a decir que debieron de haber sido algunos de los líderes enseñados por los mismos filipenses, posiblemente Clemente, posiblemente las dos mujeres que están en discusión. ¿Cuáles eran las dos mujeres que están en discusión? Bueno, hay dos personas que van a estar en discusión, no recuerdo el nombre de estas dos, Body y Cinti, que ya recordé, que posiblemente, bueno, fueron a evangelizar más hacia el norte. Bueno, esas actitudes que tuvo la congregación de Filipos es una actitud que también Pablo nos recomienda o podemos adoptarla para nosotros. Donde quiera que tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio en su sana forma, en su forma correcta, vamos a hacerlo. Y entonces de esa manera estamos siguiendo el ejemplo apostólico. Bueno, amigos y hermanos, con esto finalizo la exposición de mi video número 15. Los miro a ustedes en el siguiente para continuar con el capítulo 2 de Filipenses. Bendiciones, que la pase bien.